El otro asunto que es fundamental que veamos y entendamos, que es lo que justamente los otros dos temas que vamos a hablar el día de hoy, es con respecto a la reactivación de contagios, ¿no? Ahora estamos ya llegando a una etapa en que se está empezando a reactivar la economía nuevamente por fases, por etapas, por sectores, lo cual hace, cuando empezamos este tema, ¿no? Que fue en marzo, finales de marzo, los primeros días de abril, cuando me preguntaban si pensaba que se iba a levantar o no se iba a levantar este tema de la cuarentena, evidentemente yo decía, bueno, acá el tema va a ser de esta forma, ¿no? Efectivamente se ha ido haciendo de esa forma, porque es como se ha estado manejando en otros lados. Entonces, se ha empezado a reactivar sectores, lo cual es genial, ¿no? Este, por favor, quiero, si tienen dudas, consultas, hola Margarita, hola Eduardo, ¿cómo estás? Por favor, vayan haciendo, esto no es una exposición, esto es un diálogo. Entonces, me gustaría saber qué opinan sobre el tema de la responsabilidad que hemos hablado hace un momento, que hay muchas cosas que sí es responsabilidad por parte del Estado y hay muchas cosas que sí es responsabilidad por parte de la población, ¿no? Responsabilidad por parte del Estado me parece clarísimo el tema de las pruebas, etcétera, que se compraron pruebas después de prácticamente 20 días después del caso cero, cuando sabíamos perfectamente que íbamos a llegar a una situación así. A mí me preguntan por qué no funcionó el tema de la cuarentena, ¿no? Y yo puse una frase que es muy clara, es porque la política, esta cuarentena, estas políticas que se pusieron, es que se enchufaron a 220 y transformador. No sé si se acuerdan, ya esto no pasa mucho, ¿no? Pero ahora cuando compras un aparato, tú lo enchufas y es multivoltaje. Antes tenías que comprarte un transformador. ¿Y por qué? Porque lo que traías de otro lado, si lo enchufabas acá, terminaba reventando porque el voltaje era distinto. Tenías que comprarte un transformador para que tu voltaje, el voltaje de Perú, que era 220, lo convierta a 210 y el aparato que te habías comprado no reviente. Eso es lo que ha pasado con el tema de la cuarentena. Lo que ha ocurrido es que hemos traído políticas, hemos traído mecanismos de contención que hemos tenido tiempo, que otros países no lo tuvieron, pero hemos tenido el tiempo para importar políticas que funcionaron en otro lado, pero el problema es que no le pusimos el transformador. O sea, la política que funciona, no sé, en Singapur, en Corea, en Japón o que ha funcionado en cualquier otro sitio, en Nueva Zelanda, lo que fuera, no necesariamente aplica acá en el Perú. Y ese ha sido el problema, que realmente lo que ocurrió ha sido ese tema. No se aplicaron las medidas como deberían de haberse dado, ¿no? Entonces, yendo al tema de la reactivación, ya hemos hablado de que hay una serie de sectores que se han ido reactivando, lo cual me parece perfecto, que eso ya sabíamos que iba a venir ocurriendo, pero hay personas que dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque se reactivan y van a haber contagios. De hecho, el sector público también está empezando a reactivar sus labores, lo cual era también urgente, ¿no? Además que ellos, en ningún momento ha habido suspensión perfecta ni nada para los funcionarios públicos. Evidentemente tampoco nadie desea que haya, ¿no? Pero en fin. ¿Qué ocurre con el tema de contagios? Miren, va a aumentar. Acá vamos a ser claros, va a aumentar un poco el tema de contagios, es lo más probable, pero acá un llamado para que seamos claros. ¿Ya? Hemos ido adquiriendo ciertos hábitos, los cuales esos hábitos van a tener que permanecer. Si nosotros, ¿no? O sea, es muy fácil agarrar y decir, oye, mira, esto de acá, esto del tema del coronavirus, cómo vamos a salir de esta y esto, el tema son hábitos. ¿Por qué las cosas han funcionado en otros países? Por los hábitos. Y ese es un tema que nos debe de quedar claro. En la medida en que nosotros vayamos adquiriendo esos hábitos, ¿no? No estar tan, o sea, como somos un país pues que lamentablemente tiene ciertos hábitos emotivos de acercarnos, saludar, abrazarnos, darnos besos. Esas cosas ya no podrían existir dentro de este tiempo y quiero que se nos mete el chip. Todas las formas que hemos ido adquiriendo para cuidarnos estos días tienen que permanecer. Si tienes que ir a trabajar, perfecto, anda a trabajar, pero mantén aquellas buenas costumbres que has estado teniendo. Nuevamente, contagios van a haber, van a aumentar, ¿ya? Pero lo que no tenemos que hacer es bajar la guardia. El virus no se ha ido y eso es lo que nos debe quedar claro.
El virus no se ha ido, el virus permanece y va a permanecer. ¿Cómo lo vamos a vencer? Simple y sencillamente adquiriendo buenos hábitos. Ha sido la única forma como otros países la han vencido. No la han vencido, hay incluso países que no han parado sus actividades económicas. ¿Por qué? Por justamente ese tema. Entonces, ese es el llamado del día de hoy. Y el último tema. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por el saludo. Kenneth, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué tal todo? Y el último tema que quería hablar era control de precios. ¿Ya? Control de precios. A ver, me gustaría escuchar qué opinan sobre el tema de control de precios. Es un tema bastante complicado porque hemos visto, ¿no?, que las farmacias han empezado a cobrar, digamos, por, yo qué sé, pues acitromicina o estos insumos que se están usando como tratamiento contra el coronavirus han empezado a elevar, ¿no? Lo mismo vimos con las mascarillas, los guantes, etcétera. Entonces, acá viene el tema, ¿no? O sea, estas farmacias, que prácticamente muchas son de una sola corporación como dueño, ¿no? Uno dice, bueno, se está dando pues este acaparamiento, están reteniendo, están aumentando los precios, y como prácticamente hay un monopolio, entonces nos están complicando, digamos, a todas las personas. Este es un tema que sí me gustaría escuchar las opiniones, si es que consideran que sí debería haber control de precios o no, porque es un tema bastante crítico y que amerita una reflexión clara. Y no solamente estamos hablando del control de precios en farmacias, que es evidentemente la salud de los peruanos, porque la salud no puede ser además un privilegio, pero también estamos hablando de precios, o sea, de control de precios en otros ámbitos que se han estado hablando. En su momento se hablaron sobre productos de primera necesidad, ¿no? Arroz, leche, aceite, etcétera. En marzo se dijo que sí iban a controlar los precios de esos insumos. También el tema de los colegios, ¿no? Que el Estado agarre y controle los precios de los colegios privados. También ese es otro tema. Entonces, es fundamental que lo tengamos claro. Gracias, Kenneth, ¿cómo estás? Me parece fundamental que también tengamos claro por qué. Porque ¿qué dice la Constitución? Nosotros somos un país que de la pobreza, la hiperinflación y todo salió adelante gracias a qué? Al libre mercado. Les guste o no les guste, algunos van a decir que sí, que la culpa del neoliberalismo, de las injusticias, las brechas, etcétera. Eso puede ser un tema para discutirlo el día y mañana, ¿no? Hay muchas ideologías que están en contra del liberalismo. El liberalismo al final es un tema de capitalismo, entonces uno piensa capitalismo, liberalismo, está mal, ¿no? Es esta economía abusiva, opresora. Bueno, no es tan así. Lo podemos conversar un día, pero es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ocurre? La economía en el Perú mejoró gracias a esta economía del libre mercado. ¿Ya? Acá entró un concepto, el concepto de social, por eso en la Constitución sale economía social de libre mercado. Entonces, hay un híbrido, digamos, entre la economía del libre mercado y con una visión social. Muchos van a decir, sí, porque hay países socialistas como Alemania, ¿no? Los países nórdicos o lo que fuera. Bueno, esos países no son socialistas, ¿no? Son solidarios. Para ser solidarios, lo que han tenido que hacer es, evidentemente, hacer plata. Entonces vemos que, por ejemplo, el PBI per cápita, que no es el único elemento que se usa, pero el PBI per cápita es altísimo comparado a los de acá. Entonces nosotros queremos agarrar y ser solidarios cuando ni siquiera tenemos plata en el bolsillo. Entonces es fundamental producir para poder compartir. Es fundamental tener para poder dar. Ese es el principio básico de sociedades desarrolladas, empezar a construir para poder entregar. Entonces, ¿qué significa? Que el control de precios, ¿ya? El libre mercado se regula teóricamente bajo esta mano invisible. No hay una mano invisible que regula el libre mercado. No es un tema tipo un fantasma, Gasparín o lo que fuera, sino que el mismo mercado se autorregula. ¿Cómo se autorregula? Porque hay dos elementos, ¿no?, que son cíclicos y que se alimentan entre sí, que es la oferta y la demanda, ¿no? Y en última instancia, la oferta y la demanda
porque tienes el mercado de bienes y servicios y tienes el mercado, digamos, de capital. Entonces, de una u otra forma, las personas, ¿no? Son consumidores, pero también a la vez venden su trabajo o alquilan, digamos, colocan su trabajo, sus terrenos, su casa, sus oficinas, etcétera. Entonces todo es un círculo en que todos somos ofertantes y todos somos demandantes, ¿no? Entonces, ese es el libre mercado y en esa interrelación que existe entre uno y el otro, el mercado se va regulando. ¿Qué ocurre cuando viene un factor externo que modifica, ¿no? Esta curva que existe en el mercado, ¿no? Esta curva, digamos, cuando se ve afectada por un factor externo, como por ejemplo hay un exceso de demanda dado a la epidemia, entonces ahí viene el gran problema. Hay un exceso de demanda, los precios suben. Y ahí viene el tema. ¿Cómo controlamos eso? Eso normalmente el mercado lo regula, pero en una situación como la nuestra, en que estamos en una pandemia, urge muchas veces decir que el Estado actúe. Y ahí caemos en la situación de que en qué situaciones el Estado puede actuar y en qué situaciones no. Los que creen fervientemente en el libre mercado, evidentemente me van a decir, no solo en el libre mercado, en el liberalismo o que son libertarios, van a creer evidentemente que no debe actuar justamente el Estado. Mientras el Estado sea más chico y menos intervenga, la sociedad es más eficiente. Esa es la postura. Yo en muchos sentidos concuerdo. El problema es cuando tienes empresas que empiezan a congregar el mercado. Y ahí, más que el Estado debería ingresar a controlar los precios, debería ingresar para que la competencia sea más equitativa. ¿Esto cómo se hace? A través de Indecopi. Indecopi debería de una u otra forma regular esta situación, no a través del control de precios, sino evidentemente controlar que no existan estos monopolios, esas empresas que terminan acaparando, siendo dueñas de buena parte del mercado. En este caso, ¿no? Por ejemplo, el grupo, de los dueños del Interbank, ¿no? Son dueños de mucha la cadena que tiene que ver con el tema farmacéutico. Hacen las medicinas, venden las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que estar controlado porque si no el día de mañana, si ellos quisieran, nos complican la vida en una situación como la que estamos el día de hoy en una pandemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren, el tema es simple. ¿Cómo se regula el mercado? Si es que aquellas personas, los consumidores, son responsables. Y acá viene a donde quería llegar el día de hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las farmacias? Empezó a rotar por todos lados estas recetas milagrosas que teóricamente se aplican para todas las personas, cuando eso es falso. No se dejen engañar por ese tema, porque cada persona es distinta, cada persona tiene un tratamiento distinto, pesas distinto, eres distinto, tienes una actividad distinta y no tienes una misma receta para todos, ¿no? Estamos hablando de que justamente ese fue el problema por el cual, ¿no? La cuarentena no funcionó, porque trajeron una receta de otro país y no la supieron aplicar al caso concreto. Entonces, tú quieres aplicar una receta que le entregan a un X a tu vida y eso está mal. Tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Se empezaron a dar recetas, a circular por WhatsApp, por redes, por lo que sea. Incluso un partido, ¿no? El partido de Urresti sacó una noticia, miren, este es el tratamiento que deben de seguir los peruanos. O sea, mal. Eso por todos lados está mal porque tú no puedes automedicarte. Pero lo que ha generado es que las personas piensen, como ocurrió con el papel higiénico y otras cosas, digan, oye, necesito tener eso en mi casa. Para empezar, ¿por qué necesitas tenerlo si no estás enfermo? Pero bueno, tú dices, necesito tenerlo en mi casa porque si es que me enfermo el día de mañana me muero. Ya. ¿Qué ocurrió? Desabastecimiento. Todos los genéricos que son baratos se acabaron en el mercado. Y eso lo que ha generado es que solamente queden estos productos que no son genéricos, sino que son estos de marca, que en vez de que te cuesten 2 soles, sol 50 la tableta, te cuestan 30, 40 o 50 soles la tableta. Entonces, ahí viene el tema y en parte también algo de desinformación que ha habido y que ha generado este debate del control de precios. Entonces, si tú dices, estas empresas no deben de lucrar con la enfermedad o con la salud de las personas,
Lo que debes de hacer como ciudadano es pensar con la cabeza y no llevarte, digamos, por lo que ocurre, por el susto, y decir, ok, ¿sabes qué? Voy a ir y me voy a llenar de estos medicamentos o tener estos medicamentos en mi casa, porque he escuchado que no hay. Claro, evidentemente no hay, porque muchos como tú salieron a comprar y desabastecieron el mercado. Entonces, hubo exceso de demanda y a la hora, ¿no? Afecta la oferta, hay menos que ofrecer y evidentemente los precios pueden subir o en este caso quedan los otros productos, ¿no? Que no son inferiores, sino estos productos que son más caros y que evidentemente a la población, pues, hay mucha población que no puede pasar. ¿Qué pasa? Tienes en tu casa medicinas que no usas y aquel que no usas y que no necesitas, y aquel que la necesita va a la farmacia y no la puede comprar porque tú, de forma irresponsable, compraste esa medicina, la guardaste en tu casa y estás haciendo que cierta persona probablemente muera el día de mañana por tu irresponsabilidad. Hola Ruby, ¿cómo estás? Hola Valerie. Entonces, el llamado va por ahí. Nosotros tenemos que ser conscientes que el mercado lo movemos nosotros. El mercado, nosotros los consumidores, somos los que definimos el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto sí es un tema fundamental y que deberíamos de tenerlo en la cabeza cuando el día de mañana también esté en el tema de los colegios y otras cosas. El tema es simple. Cuando tú vas a un restaurante y te atienden mal, tú dices, ya no regreso nunca más. ¿No? Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Y al día siguiente regresas y te vuelven a atender mal. ¿Es culpa tuya o es culpa, o es culpa del restaurante? Ya es culpa tuya porque tú sabes cómo atienden en ese restaurante. Entonces, si tú sabes que en cierta farmacia, más que estén vendiendo otro producto, sino más bien han aumentado el precio, ¿tú qué tienes que hacer como consumidor? Bueno, tienes que anotarles la placa y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ya nunca más compro acá. Porque el único que manda en el mercado eres tú como consumidor. Entonces, tú lo que tienes que hacer es anotar la placa de aquellas empresas que no están a la altura de la situación. En el tema de los colegios es lo mismo. Todos estamos pasando por situaciones bastante críticas y hay colegios, ¿no? Que sí hay que reconocer que han estado a la altura de la situación, han sido capaces de adecuarse inmediatamente a lo que se necesita. Los profesores, muchos, un aplauso, que sé que se están esmerando hasta mucho más que como se esmeraban antes, pero el tema de fondo es que hay muchos colegios que sencillamente no han querido reducir de manera significativa sus pensiones. Bueno, tú ya sabes quiénes son. Y acá hay un tema que nosotros tenemos que ser conscientes de quiénes son aquellas personas con las que contratamos, ¿no? Es fundamental aquel acceso a la información de saber, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que nosotros decimos, en el tema de colegio, por ejemplo, en el colegio privado el que más cuesta es el mejor colegio. Es falso. El mejor colegio incluso que existe en el Perú es del Estado. Eso probablemente muchos no lo sepan, ¿no? Pero el mejor colegio que existe en el Perú es un colegio estatal. No es, por ejemplo, el Roosevelt, no es el Markham, etcétera, que son de hecho los más caros. Entonces, vamos a ser claros. Tenemos que tener la información a nuestra mano para tomar decisiones claras en el tema del mercado. Y dos, cuando ha habido alguna empresa o algún producto que no haya sido, digamos, haya estado a la altura, sencillamente digamos hasta acá nomás. Y ese es el llamado también del día de hoy, que seamos coherentes, porque nosotros somos los que regulamos el mercado al final de cuentas. Entonces, bueno, para resumir, ¿no? Lo que hemos estado hablando, ¿ya? Y que me parece importante, digamos, que cerrar, digamos, el diálogo, la conversación en este tema, es uno, continuar con los hábitos. Hemos adquirido hábitos buenos que deben de permanecer, que se hayan relajado algunas cosas y se hayan liberado ciertos sectores, no significa que nosotros podamos relajarnos. Número uno, eso. Número dos, tenemos que, de todas maneras, eh, entender que el tema del control de precios no es algo sano, nunca ha sido. Recordemos que esto lo que va a generar el día de mañana, si controlan precios, como ha estado ocurriendo en otros países, es que se genere el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque el productor va a decir, ya no me sale a cuenta.
El precio es una relación directa entre lo que te costó versus lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, a mí me costó 10, a eso más que versus es, si me costó hacerlo 10 y el mercado está dispuesto a pagar 20, bueno, voy a tener una utilidad de 10 más. Pero si es que el Estado viene y dice, no, van a pagar 9, entonces ya no me sale a cuenta porque me está costando más producirlo que lo que voy a recuperar. Entonces, ¿qué hago? Dejo de producir. Y ahí viene el tema de fondo. Entonces, es fundamental que entendamos que el control de precios no es nada sano. Ha pasado en otros países y ha generado justamente estos desabastecimientos que no es lo que queremos. Lo que tenemos que hacer nosotros como consumidores es regularlo a través del castigo. El consumidor es el mejor ente regulador. ¿Cómo regula? Castigando a las empresas o al producto que en algún momento no estuvo cumpliendo, digamos, con los requisitos que nosotros queremos. El día de hoy los requisitos es que las medicinas estén al alcance de todos y que podamos justamente adquirirlas. Si es que vemos alguna farmacia que está lucrando en exceso, sencillamente nunca más compres en esa farmacia. Si ves un colegio que no, bueno, entonces ya sabes dónde no matricular a tus hijos o el año siguiente lo retiras, porque ahora ya puedes pedir que te devuelvan la plata. Entonces, cosas así, ¿entienden? Y ese es parte del elemento de cómo tenemos nosotros, ¿no?, que entender que somos los reguladores reales de los precios, no el Estado. El Estado, cuando se meta a regular ciertas cosas, lo único que va a generar es un mega Estado. Y entendamos que un Estado cada vez más grande es un Estado cada vez más costoso, es un Estado que fiscaliza más, es un Estado donde al final se pierden libertades. El ser humano, uno de sus derechos más valiosos aparte de la vida, evidentemente, es la libertad. Y eso es lo que tenemos que proteger. No solamente la libertad de nosotros de poder ser libres, de elegir salir o lo que fuera, que ahora están evidentemente controladas, pero en la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y si el día de mañana quiero abrir una empresa y que me vaya bien, va en la función de que yo sea libre de hacerlo y que no venga un Estado y que me diga tú vas a regular tu precio de esta forma o tu producto va a ser de esta otra manera. Esas son las reflexiones del día de hoy. Creo que no sé si tienen alguna cosa por comentar. Como les comentaba al inicio, ¿no? Este es un día un poco distinto porque lo hemos hecho un poco más tarde. Yo estoy un poco cansado, ¿no?, por estos estudios, digamos, que estoy realizando. Pero que, bueno, hay que estar siempre preparándose y sobre todo cuando uno ya está metido en este tema político, el estudio y la preparación tiene que ser mucho mayor. Entonces, cualquier cosa, estamos conversando. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Y nada, me avisan, estamos cada vez más en contacto. Por favor, síganme en todas las redes. No he abierto este canal de YouTube que está bastante interesante. Estoy colgando los videos que tuve en campaña o etcétera. Entonces les pido por favor que se conecten y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y que tengan un excelente domingo, por lo menos las pocas horas que quedan. Chao, chao, nos vemos.